Ya estamos a través del internet, gracias a Dios, predicando la palabra a toda criatura del mundo. Es nuestra gran comisión, es un privilegio, pero a la vez es un placer hacerlo porque Dios hace grandes cosas. Su palabra siempre lleva bendición, como dice, nunca acarrea tristeza con ella. Así que bienvenidos también a quienes están a través de internet, y recuerden que en YouTube también puede usted ingresar para que posteriormente vea estas predicaciones, analice, recuerde y sea bendecido una vez más. Amén. Así que bueno, vamos a continuar con lo que Dios empezó a bendecirnos el domingo pasado. Les decía que llega el momento en que debemos hacer un alto en nuestra vida, sobre todo una pregunta tan conocida y tan rutinaria que nos hacen lo que nos hacemos. La pregunta es: ¿cómo estoy? ¿Cómo estás? Y a partir de cómo estás, merece no dejar seguir bajo esa tendencia de contestar automáticamente sin pensar lo que estamos nosotros contestando, porque es bien importante saber el estado de nuestro interior, ya que eso es lo que nosotros reflejamos, eso es lo que nosotros somos hacia el exterior. Entonces, una manera de poder hacer conciencia de cómo estamos es hacer conciencia de nuestro interior. Y el Señor nos decía que para ello hay que autoevaluar varias cosas. En primer lugar, lo que todos los días creo que todos hacemos, y es el hablar. Todos los días hablamos. ¿Decimos amén? Y nos dice el Señor que de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Si todos los días te examinaras todo lo que dices, entonces te darías cuenta de cómo está tu interior. El Señor nos dice que ninguna palabra corrompida, está pervertida, transformada hacia lo malo, salga de tu boca, sino aquella que sirve para bendecir, para dar un beneficio a quien te está oyendo, o bien para ayudar a aquellos que te rodean, empezando por ti mismo. Y nos dijo la manera en que podemos nosotros tener nuestro corazón perfectamente bien, si nos entregamos a Cristo, si entendemos lo que es renovar el espíritu de nuestra mente, es decir, cuando Cristo está, permitirle a Él que sean sus pensamientos los que empiecen a llenar nuestros pensamientos, y en base a sus pensamientos podemos nosotros hablar con la palabra del Señor, y siempre con la llenura de su Espíritu Santo, la compañía de su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo es el que hace la obra transformadora de nuestro interior, y también nos va recordando todo lo que debemos de recordar de parte de Dios, nos va enseñando lo que debemos aprender, nos va guiando hacia el camino correcto, y sobre todo nos da ese poder y autoridad para hacer las cosas. ¿Decimos amén? Entonces eso es lo primero que escuchamos el domingo pasado. Vamos a continuar, y para ello vamos a recordar el texto del cual partimos. Si abre por favor su Biblia en Mateo 7, en el versículo 16, acerca de una verdad que nos hace reflexionar en lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y nos dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por tus frutos, o di, por mis frutos me conoceré. ¿Sí? Ahora voy a hablar a alguien, dile: por tus frutos te conoceré. Dígase, por tus frutos. Ahora responde: ¿y tú qué? Amén. Para que se empiece a despertar. Amén. Por tus frutos os conoceré, dice el Señor. Por mis frutos, por los frutos de los demás, me voy a poder conocer. Ahora,
¿Cuáles son esos frutos? Ya vimos uno, lo que hablamos. ¿Tú quieres conocer a una persona? Escúchala hablar. ¿Tú quieres conocerte a ti mismo? Escúchate hablar. Y más o menos tendrás una idea de lo que hay en tu corazón. Recuerde, Dios ya te conoce, sabe exactamente. Dice que antes de que tu palabra esté en tu boca, Él ya la sabe. Y no se espanta, no se aterroriza, ni te condena, ni te empieza a decir de qué te va a castigar. No, Él ya lo sabe. Y entonces es cuando esa frase que luego utilizamos, pues Dios sabe, entonces decimos ahora, Él sí sabe. La cosa es que tú sepas que sabe Él. Si sabes lo que sabe Él, entonces llenas tu corazón de lo que Él sabe y tu boca, todo tu vocabulario empieza a cambiar. Pero necesitas hacer un alto en tu vida para escucharte lo que estás diciendo. Repito, fue lo primero que vimos el domingo pasado. Pero este domingo vamos a continuar autoevaluándonos. Y ahora toca el turno a las acciones. Las acciones que reflejan también lo que hay en nuestro interior. Todo lo que tú haces viene de una decisión, de un pensamiento que tuviste, que lo convertiste en decisión y decidiste hacer tal o cual cosa. De esa manera también, si tú hoy también, perdón la reiteración, también hoy empiezas a evaluar, empiezas a analizar tus acciones, también te darás más cuenta de lo que hay en tu interior. Así que, si hoy vas a empezar a evaluarte, necesitas saber una cosa. También Dios nos habló acerca de la gran bendición que significa obedecer. El obediente es sabio e inteligente. El que no es obediente es todo lo contrario. Así que el Señor se deleita en que nosotros obedezcamos porque su voluntad es perfecta. De tal manera que si hacemos su voluntad, los resultados son perfectos. En esa forma de pensar empezamos también a entender lo que significa obediencia. Pero esta obediencia tiene que ir acompañado de algo, que son nuestras acciones, y que el Señor nos pide que esas acciones sean con buena voluntad, con un buen ejemplo, lo que estamos nosotros realizando, que refleje precisamente la obediencia a Él. Así que hoy vamos a ver algo que la carta a los Filipenses de parte de Pablo nos enseña mucho de lo que nosotros debemos evaluar en cuanto a nuestras acciones. Recordemos, todo sale o todo parte de nuestro interior. Amén. Así que vamos a la carta de los Filipenses, a los Filipenses, en el capítulo 2. En el versículo 14, Filipenses 2, versículo 14, dice así: haced todo, ¿haced cuánto? Todo, sin murmuraciones ni contiendas. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Así que el primer punto se refiere a que la murmuración y la contienda son dos ingredientes muy negativos en nuestro interior para todas las acciones que vamos a emprender en la vida. Entonces el Señor nos está diciendo, todo, absolutamente, todo lo que vas a hacer, hazlo sin estar murmurando y sin estarte peleando con todo el mundo, empezando por ti. Todo hazlo sin murmuraciones, hazlo sin contiendas. ¿Recuerdan el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Tenían una esclavitud de aproximadamente 430 años.
De la mano de Moisés, el pueblo de Israel salió de Egipto. 600,000, sin contar mujeres, niños, niñas, perros, gatos, pericos, nada de eso. ¿Se da cuenta usted de lo que había para empezar en la mente de Moisés, ver toda esa multitud de gentes? Sin embargo, su fe y su obediencia estaba en el Señor. Y algo que no hacía Moisés fue precisamente esto: murmurar y contender. Saca a Israel de ese pueblo, de ese país llamado Egipto, y desde que empezaron a recorrer su regreso a la tierra prometida, a lo que hoy conocemos como Israel, esa gente no dejó de murmurar, no dejó de estar hablando y hablando y hablando. Que si estaba nublado, porque estaba nublado; que si hacía sol, porque hacía sol; que si le daba calor, porque le daba calor, etcétera, etcétera. ¿Conocen a alguien así? Gloria a Dios. Bendiga a esa persona desde este instante. Ese maravilloso pueblo de Israel, vaya a Éxodo 17:3, nada más una probadita. Éxodo 17:3. Ya les había dado el maná, ya hacia allá. Y entonces dice el versículo 3: así que el pueblo tuvo allí sed. ¿Y qué hizo? Murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Faltaba algo. Siempre, en lugar de poner tu corazón confiado en Dios, lo llenas de aquello que significa una murmuración, de algo negativo. Y eso hace que tus acciones también sean negativas. ¿De qué tamaño eran las acciones negativas? Mire lo que dice el versículo 4. Entonces clamó, o sea, clamar es gritar, Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. ¿Se dan cuenta del momento de Moisés? Está diciendo: ¿qué hago? Ya estoy, ya la última piedrita está a punto de reventar mi vesícula. Vesícula, lo dicen los paisanos. Vesícula. Ya no aguanto, Señor. ¿Qué voy a hacer? Esto es un problema tremendo. Todos murmuraban. Cuando se presenta una situación a favor, dices que bueno, gracias a mí. Pero cuando se presenta una situación en contra, ¿por qué empezar con la murmuración? ¿Por qué empezar a quejarte de lo que no tienes? ¿Por qué empezar a quejarte de los demás? Porque es parte de nuestra naturaleza humana. Por eso es tan importante el que tú conozcas a Cristo y entregues tu vida a Él. Porque con esta naturaleza sin Cristo, esto es un verdadero problema. Es una situación negativa que te lleva a acciones terriblemente negativas en tu vida. Así que aquel pueblo que se la pasó murmurando, se pasaron 40 años en el desierto y no entraron. Esa lección la tenemos que tener muy bien aprendida, entre otras cosas que nos enseña el Señor. A no murmurar, a quitarnos ese espíritu de murmuración que constantemente nos tiende y caemos en esa tentación de estar murmurando. Recuerda, todo depende de que llenes tu corazón. Si tu corazón lo llenas de telenovelas, de chismes, de los noticieros rojillos, de Laura, de... ¿cuál otra? Rocío. Érala, Rocío. Lo que callamos las mujeres. Si empezamos a llenar todo eso, es una influencia terriblemente negativa. Y entonces nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver las cosas es de acuerdo al mundo. Entonces nos ponemos los lentes del mundo y a través de ello vemos. Y el mundo es chismoso por excelencia. Murmura.
todo el tiempo murmura. Y la murmuración te lleva a tener un estado interior pésimo. Y es cuando estás siempre enojado. Entonces, ¿para qué usar tu corazón, tu espacio tan precioso de tu corazón, para llenarlo de pensamientos que te hagan hacer un murmurador? El problema del murmurador y contencioso es que produce un corazón rebelde. Y un corazón rebelde es como Juan Charrasqueado. No le hace caso a nadie, ni a Dios, ni a sí mismo, se pelea con sí mismo todos los días. Es un verdadero desastre, nada le cae bien. Si pasó la música, como digo, su sombra no lo sigue porque su sombra está peleado con él o con él. Hay tanto en tu corazón, lo estás llenando de todo eso, que hay rebelión. Entonces es un alma que no se sujeta a nada ni a nadie. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie, diría el apóstol Pedro Infante. Digo porque enviaba muchas cosas, no porque era un apóstol de Cristo. Pero bueno, entonces cuando tenemos lleno el corazón de todo eso, hemos permitido algo terrible contra nuestro ser. Pasas por las tortitas. Entonces, eso produce una tremenda carga negativa que se refleja en nuestras acciones. Tiene que ver con nuestras palabras, pero la acción de murmurar tiene que ver también con el interior de nuestro corazón. Así que la murmuración y la contienda no conviene a nadie. Un principal factor de por qué una persona murmura y todo el tiempo está peleando es por falta de amor en su corazón. Vamos a ver por qué. Hay un principio de parte de Dios para resolver esto. Vaya usted a Mateo, al capítulo 22. Al versículo 36. Yo sé que la mayoría, si no es que todos, conocen este texto. El problema no es conocerlo, el problema es que no lo aplicamos, y si no lo aplicamos, de nada sirve. Mateo 22, versículo 36, dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En una palabra, con todo. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está la clave. Si conoces a Dios, te das la oportunidad de conocer a Dios. Si te entregas al Señor, aplicas la fe que Él te da para creerle a su palabra y la aplicas entonces con toda esa fe en tu ser, vendrán los resultados maravillosos a tu vida. Eso irá transformándote y llevando tu vista para que tú declares y hagas conforme a todo lo que Dios dice que tiene para ti, que tú le has creído y te has convencido y lo has aplicado en tu vida. En el correr del tiempo te forma un corazón agradecido. Y cuando tienes un corazón agradecido, el siguiente paso es querer, tener cariño hasta llegar a ese amor maravilloso hacia Dios. Con todo nuestro ser amamos a Dios. De tal manera que cuando amamos a Dios, le obedecemos. Y al obedecerlo, trae una buena salud para nuestro interior y también para nuestro exterior. Si yo quiero a una persona, amo a una persona y quiero demostrárselo, antes
tengo que ver si estoy amando a Dios, estoy viviendo en las promesas de Dios, estoy recibiendo los efectos ya de esas promesas porque estoy aplicando mi fe. Y entonces podré ver esto, me estoy amando a mí mismo. Si yo no me amo a mí mismo, entonces ¿cómo puedo decir que amo a otra persona? Stop, deténgase, autoevalúese. Si usted es una persona desobediente, rebelde, murmuradora, contenciosa, irresponsable, etcétera, 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 entonces, primero, no ha sabido cómo amar a Dios. Segundo, no se ama a usted mismo, sus acciones lo reflejan. Entonces empieza a haber un autoengaño en cuanto, no, yo sí te amo. Gloria a Dios. Yo sí te amo a ti y quiero ofrecerte esto y esto y esto. Pero si ni yo tengo esto, ni tampoco lo he usado hacia mí, entonces no puedo decir ni que me amo a mí mismo, ni que estoy amando a una persona. Una persona que no se ama a sí mismo es que no vive en el amor de Dios. Y entonces cree que el amar es dar lo que él piensa que debe de darle para demostrar amor. Traduce el amor en cuestiones materiales. Cuando tú estás en el Señor, el verdadero amor empieza por lo espiritual. Dios actúa así hacia ti. Cuando tenemos adversidades, cuando tenemos problemas, nuestra mente carnal es, Señor, arréglame todo, lo material. Pero no es así. El Señor primeramente te tiene que arreglar a ti, para que entonces tú tengas un corazón que no vaya a murmurar y que no vaya a contender, tus acciones se reflejen en lo mismo. Porque Dios va, arregla todos los seres queridos que tienes a tu alrededor. Tú te quedas sin arreglar. Sigue la murmuración y la contienda en tu corazón. Entonces vas a tener una actitud muy negativa hacia aquellos que Dios bendijo. Así que lo primero que tenemos que entender es aprender a amar a Dios para que en su amor nos aprendamos a amar a nosotros mismos. No estoy hablando de vanagloria, ni idolatría, ni narcisismo, que la psicóloga podrá explicarnos algún día más a profundidad, ¿sí? Sino que es el poder, al amar a Dios, obedecerlo, aplicar su palabra en mí, y su palabra, que es viva y es eficaz, me está bendiciendo todo mi ser. Y al bendecir todo mi ser, porque Dios no deja nada a medias, entonces se traduce en acciones maravillosamente divinas de parte de Dios, de tal manera que en ese momento, o de ese momento, o a partir de ese momento en adelante, cuando tú quieres amar a una persona, te acuerdas de ello y le dices, Señor, yo estoy pensando en darle esto, pero mejor dime tú lo que tengo que darle. Y ¿sabes qué? Dios quiere darle a partir de lo que te ha dado a ti, para poder bendecir y pruebes lo que es amar al prójimo como a ti mismo. Lo que te dio Dios, ahora a través de ti lo das. Y entonces dices, ya le capté. Lo que recibo de gracia, lo doy de gracia. Y eso llena, y eso alcanza, eso bendice, porque es de parte de nuestro buen Dios. Denle una ofrenda fuerte de palmas a Él. Así, necesitamos amarnos a nosotros mismos, pero en el sentido bíblico que nos enseña la palabra. Si no, ese espíritu de murmuración manda ahí y lo vamos a acoger en nuestro corazón, lo vamos a cuidar muy bien, lo vamos a alimentar, lo vamos a ver que engorde, que se robustezca y que sea poderoso para salir a cada momento. Entonces, si usted es una persona que constantemente murmura, aunque sea de adentro es para adentro, ¿qué? Sí, a lo mejor los hermanos lo oyen, pero usted sí se oye y Dios
y todo el tiempo se pelea con todo, nada le parece, hasta lo justo también se pelea con lo justo. Y nunca está conforme con nada, nada la llena, nada le hace satisfacción completa, es que tiene un corazón desprovisto del amor de Dios y por lo tanto del amor hacia usted. Se vuelve usted una persona muy egoísta, se vuelve usted una persona muy chismosa. Cuando usted diga o le digan, ¿qué crees? Viene el chisme, seguro. ¿Sí o no? Usted sabrá la intención, a lo mejor va a ser una buena noticia. ¿Qué crees? Tampoco se convierta en un juez implacable. No, vamos a decir un chisme. No, ¿qué crees? No, no me digas. Bueno, no te digo. Resulta que era un premio que se había sacado, pero no quiso que le dije. O sea, no todo tiene que ser así. ¿Sí me explico? Así que autoevalúese. Cuando usted usa el ¿qué crees, manita? Que es algo poderosísimo. Le pueden estar hablando, le pueden decir, oye, espera un ratito, oye, déjalo de hacer lo que están haciendo, y usted metidazo ahí o metidaza en las cosas que están ocupándole, pero le dicen, ¿qué crees? Dime. Es cultural. Dejamos todo. Está el niño, mamá, cállate. Dime, manita. Que te calles. Vete por allá, espérate. No, espérate. Quería ir al baño. No dejamos eso. La murmuración y la contienda son acciones muy negativas que hablan de un corazón desprovisto del amor. Atrévase a hacer un alto en su vida y enfrentarse y autoevaluarse. Si está sucediendo esto, Dios tiene una gran noticia para usted el día de hoy. Y eso lo vamos a hacer todos aquellos que le estamos creyendo esta palabra y que podamos ser edificados por Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, bueno, ¿por qué y para qué es esto que nos está diciendo Dios? De que cuidemos nuestro corazón, para que no seamos chismosos, murmuradores, criticones, juiciosos de todas las cosas, etcétera, etcétera. Y que no estemos peleándonos todo el tiempo con las demás personas, conmigo mismo, con Dios. Y no tengamos un corazón rebelde a su palabra y no obedezcamos, sino hagamos nuestra santa, sagrada y pecadora voluntad. Entonces tenemos que entender por qué y para qué el Señor quiere actuar en nuestra vida. Y volvemos a la carta a los Filipenses, al mismo capítulo 2, continuando con el versículo 15, en su primera parte, el cual nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, respondiendo al por qué, es que nuestro carácter tiene que respaldar nuestra afirmación. Si ya somos creyentes, o si usted dice que es bueno, entonces tiene que respaldar nuestras acciones lo que nosotros estamos afirmando ser. ¿Para qué? De parte de Dios te dice, para que seas irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? Que no te estén reprendiendo a cada rato de tus malas acciones. Y que seas sencillo, o sea, que tengas humildad en tu corazón. Quiere decir, deja de estar pensando solamente en ti mismo, tus chismes y contiendas, para que le des paso a Dios y le des paso al prójimo. No eres el único ser en todo el universo. Aquí en la tierra aproximadamente hay 7,000 millones de personas aparte de ti. No sé si ustedes sabían ese dato. Sí, ahora ya lo saben. No nada más está usted en este mundo. Hay muchísima gente alrededor. Entonces, para que tú puedas entender que vas a tener una comunidad con los demás, necesitas aprender a tener buenas acciones. Y para ello nos dice que cuidemos bien nuestro corazón. Si no tiene el amor, entonces necesitas el amor de Dios para que te ames a ti mismo
y tus acciones ahora se encaminen de acuerdo a la voluntad de Dios, que seas irreprensible, que seas sencillo, humilde, sin mancha, en medio de toda esta generación, en medio de este mundo en donde hay tanta maldad. Tú tienes y dices que hay que marcar la diferencia en este mundo, y estoy de acuerdo. Pero ¿quién va a marcar la diferencia para lo bueno? El Hijo de Dios, el cristiano, el creyente, nosotros, la iglesia. Somos los que debemos nosotros entonces tener esa disposición para recibir en primer lugar esta palabra y entonces poder ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. No podemos seguir siendo la persona que nos dicen lo que somos negativamente y que no nos importe. Sí nos debe de importar. Si tú eres un creyente, eres un cristiano, un hijo de Dios, o quieres serlo a partir de hoy, entonces es una gran responsabilidad, pero también es un gran privilegio que nos da Dios. ¿Cuántos decimos amén? Así que el Señor nos dice en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, una de las dos formas en que nosotros llegamos a pertenecer a una familia. En el caso de la familia de Dios, nos dice Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, una de las formas de ingresar y ser tomado en cuenta como parte de una familia, en este caso la familia de Dios, es que seamos adoptados. Todos somos adoptados por el Señor. Y lo segundo, ahí mismo en Juan, en el capítulo 3, versículos 5 al 8, nos dice: respondió Jesús a Nicodemo, hablando con Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que la segunda forma en que nosotros ingresamos a una familia es por nacimiento. En este caso, naturalmente, gracias al Espíritu Santo, que hace que seamos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora voy a ser una persona irreprensible, voy a ser una persona humilde, voy a ser una persona que me comporte correctamente con mis acciones, respaldando lo que digo ser, gracias a que soy aceptado dentro de esa familia y sigo lo que se hace en medio de esa familia, que es la familia de Dios. Eso es el nacimiento espiritual que todo creyente experimenta cuando recibe a Jesús en su corazón y decide aplicar su fe creyéndole a su palabra, para que su palabra tenga acción en su ser, transforme y entonces se puedan ver los resultados de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de actuar. ¿Decimos amén? Así que entramos a la familia de Dios por adopción, porque no es voluntad de carne ni sangre, es la voluntad de Dios. Y entramos por nacimiento espiritual a través del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hace el Señor. Y una vez que estamos ingresando a esa familia, una cosa maravillosa sucede. En Lucas capítulo 8, versículo 11. Lucas 8:11 nos dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Tú eres alguien que nace en el Espíritu, alguien que es adoptado por el Señor, pero también eres alguien que cuando empiezas a recibir la palabra, esa palabra es la semilla. Y esa semilla, cuando tú la cuidas, en su momento va a dar frutos.
tú vas a cambiar, vas a ser transformado para bien, se va a reflejar en tus acciones y ahí vas a ver los primeros frutos de tu conversión, de tu nuevo nacimiento. Y entonces te acuerdas de lo que decíamos este domingo, por mis frutos me voy a conocer. Quiere decir que si ya dejé del chisme, dejé de ser murmurador, dejé de ser contencioso, dejé las malas acciones de rebelión que siempre tenía y ya empiezo a obedecer, ya empiezo a creer en el Señor, ya me empiezo a ser responsable de lo que debo de hacer, ya no saco justificaciones, ni mentiras, ni ando negociando no sé qué, sino que verdaderamente empiezo a hacer las cosas correctamente, quiere decir que el Espíritu Santo, su semilla que dejó su palabra, empieza a dar frutos y me estoy conociendo ahora como un hijo de Dios. Amén. Si esto no está sucediendo, quiere decir que definitivamente tu corazón sigue bajo el viejo hombre, sigue bajo aquellos pensamientos que te hacían actuar de una forma negativa. Y por lo tanto no se dan esos frutos y por lo tanto tú los puedes reconocer perfectamente. Cada uno de nosotros sabe lo que somos cuando analizamos lo que estamos haciendo a través de nuestra vida. Así que es fácil reconocer cuando todas esas acciones del pasado las traigo al presente y es lo que reflejo. Yo digo ser cristiano, pero mis acciones no respaldan lo que digo ser. Si yo digo ser cristiano, mis acciones lo van a respaldar. Y entonces, como dice la palabra, seré irreprensible. Es decir, no me estarán tildando de una persona incorrecta, de una persona que vive doble vida, de una persona que dice ser pero que no lo es, de una persona que definitivamente no ha transformado su interior. Y entonces tengo que hacer este alto para poderme autoevaluar y poder entrar en la presencia de Dios y poder ser transformado por su Espíritu Santo para que entonces sí sea yo una nueva criatura. La semilla está ahí, la palabra está sembrada ahí, porque es el Espíritu Santo quien me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo con su trato amable todos los días de mi vida que también me llevó a sensibilizarme y a reconocer quién es mi Dios y a arrepentirme de mis pecados y pedir perdón y creer en ese perdón y empezar a vivir la experiencia de ese perdón. Así que esa palabra sí la tengo en mi corazón, pero ¿qué falta? Necesito que esa palabra crezca y dé fruto. ¿Cómo? A través de andar en el Espíritu de Dios, el cual me va a guiar, el cual me va a enseñar, el cual me va a fortalecer, el cual me va a dar autoridad, el cual me va a transformar día con día todo mi interior y se va a reflejar en mis acciones, de tal manera que ahora cuando veo a alguien que está cometiendo un error, no voy con el hermanito y digo, ¿ya viste? Oye, ¿ya supiste? Oye, ¿ya viste la hermana que no se puso un color en el zapato y el otro del otro? ¿Ya viste que Giovanna no se peinó? No sé. Nos fijamos en lo que causa una incomodidad a quien se lo digo, no causa bendición. Cualquier cosita, estoy fijándome en aquello negativo, tengo los ojos del pasado, tengo el corazón del pasado, tengo el viejo hombre funcionando. En el momento que tú acercas a Cristo, entras en la familia de Dios por adopción y por nacimiento. El nacimiento es por fe, a través de su Espíritu Santo, para que permitas al Espíritu Santo, creyéndole a su palabra, transformar tu vida. ¿Cómo? Aplicando esta palabra en tu vida y entonces puedas ver los resultados. Y de esa manera empiezas a callar tú, esa vieja criatura que todavía quiere renacer, quiere resucitar, para que entonces quien te gobierne, quien gobierne tu lengua, quien gobierne tu mente, quien gobierne tus acciones, sea Dios a través de su Espíritu Santo. Y entonces por tus frutos te conocerán como un verdadero hijo de Dios, en la familia de Dios, porque fuiste adoptado y porque naciste de nuevo, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Dale una ofrenda fuerte de palmas. Tenemos entonces que andar en el Espíritu. Él dice, nos promete también en la carta de Filipenses, versículos anteriores, que Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. En todo el Señor recibe la gloria. Nosotros por nosotros mismos no lo podemos llegar a hacer, pero cuando confiamos en el Señor,
entonces sí lo podemos hacer. Él está interesado y nos quiere ayudar permanentemente si lo hacemos consciente de acuerdo a su palabra. Entonces surten los efectos en medio de mi ser y entonces los cambios se empiezan a sustentar en mi vida para, transformados a la imagen de Dios, yo pueda ser un creyente que se conduce correctamente. Y entonces, en cuanto a mis acciones, si me llegan a preguntar cómo estoy, pienso, mis acciones están bien, por mis frutos me conozco, entonces puedo decir, en ese aspecto estoy bien. Yo hablo para bendecir, mi palabra ninguna es corrompida. Yo hablo y con lo que hablo ayudo a una persona. Entonces me estoy autoevaluando porque me estoy escuchando todos los días. Entonces digo, sí, estoy bien. Pero si es todo lo contrario, hoy me tengo que detener. Hoy tengo que hablar seriamente con Dios. Porque de lo contrario, de seguir en esta tendencia, va a seguir cometiendo errores de mi parte y las consecuencias, las quiera o no, tarde o temprano, van a venir a mi vida. Por tus frutos te voy a conocer. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuáles son las acciones que emprendes en tu vida? ¿Van acorde con lo que dices ser? Un cristiano, hijo de Dios, que dice que hace su voluntad, tiene que ser una persona responsable, tiene que ser una persona respetuosa, tiene que ser una persona que habla con verdad, tiene que ser una persona de fe, etcétera, etcétera. Decirle a Dios, tú qué me diste a hacer, eso lo estoy haciendo. No me estoy encubriendo, ni estoy engañándome o tratándome de engañar. Estoy haciendo las cosas de acuerdo a tu voluntad. Pero si algo, por lo que tú quieras y desees, yo no soy juez de tu vida, ni Dios en este momento es juez de tu vida. Si hay algo que ahorita estás analizando y que no estás respondiendo a eso, entonces cuando te preguntes cómo estás, estoy mal. ¿Cómo está tu esposa? ¿Sonríe? ¿Está en paz en su corazón? ¿Se siente protegida? ¿Le provees? ¿La proteges? ¿Haces que su mirada sea llena de paz, de amor, de alegría de cada día? Así como todo, así. En al rato nos damos un beso. ¿Cómo está tu esposa? ¿Está contenta contigo? ¿Está contenta con lo que estás haciendo como esposo? ¿O no? ¿Qué cosas le dices? ¿Qué cosas le mencionas cada día? Por lo menos por el Face. ¿Qué le dices? Hombres, estoy hablándoles. Es que no he entendido todavía, pero hoy va a entender. Chance, borrón y cuenta nueva. Los hombres dicen amén. Amén. ¿Cómo ayudas a tu esposo? ¿Cómo lo ayudas? Te lo dije. Y por horario, lo tienen por horario. Ya le toca. Te lo dije. ¿Cómo le hablas? ¿Cómo tratas con él la situación familiar? ¿Cómo hablas con tu esposo? ¿Cómo le ayudas? Es más fácil, partamos de eso. Dios diseñó a la mujer para ser la ayuda idónea, acuérdense, no la ayuda demonia. Ayuda idónea, adecuada al esposo, que le ayude. Mire, un hombre puede ser brillantísimo, excelente, pero si no le ayudan, esa brillantez no sale. Por eso hay muchos opacos por aquí. Directo al corazón. Ayuda idónea. Entonces dime, ¿qué estás haciendo? ¿Tú qué le estás diciendo todos los días? ¿Cómo le hablas a tu esposo?
Cuando comete un error, ¿cómo lo hablas con él? Cuando hace algo bueno, allá al mes, no importa. Le dices, qué bueno que lo hiciste. O estás murmurando. Y luego te vas con las amigas, no, pero mi vieja. Lo acaban. Entonces los esposos cuando le presentan a las amigas, ¿por qué me vio tan feo? Y la mujer, no sé. Algo se imaginó, porque mira cómo me tiene. A ver, esposas, mujeres, ¿están escuchando? Sí. Las mujeres son más variadas. Claro, dices. Entonces, ¿qué estamos haciendo, amados? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Estamos teniendo tolerancia. Tolerancia. Zona de tolerancia. Paciencia. Mira quién habla. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo le hablamos al Señor? Murmurando, contendiendo. Somos irreprensibles delante de Él. O hay algo que está chuequísimo. Entonces, ¿cómo estoy? Otra vez, desde el domingo, bueno, como 4,000 veces, desde el día te estás preguntando cómo estoy y aún no te sabes responder tal vez. Estoy pensando, ya no lo pienses, está mal. Si lo piensas tanto es que estás mal. Bueno, Dios siempre tiene una palabra, decimos amén. Entonces, si lo estamos pensando demasiado, quiere decir que algo por ahí no está funcionando dentro de mí, o algo no tengo. El corazón sin Dios es un corazón engañoso, más que todas las cosas. En una palabra, corazón sin Dios es una constante de mentira. Y todavía le agrega, y perverso. Entonces, si me sustento en una mentira, tuerzo todo. ¿Me explico? Amén. Entonces, si yo todavía no tengo a Dios, o lo tengo de vacaciones, pues hoy también tienes que reflexionar sobre esta palabra. Por eso es que te estás autoevaluando, y como dice la Escritura, dice muy claramente, ¿cómo sé que estoy bien o estoy mal? Por tus frutos te reconocerás. ¿Qué es lo que hablas? ¿Cuáles son tus acciones durante todos los días de tu vida? Yo te puedo decir una cosa, tú te puedes seguir engañando, Aún así Dios te ama, pero yo deseo con todo mi corazón, y Dios infinitamente más, que hoy aquellos que tengamos algo que no nos permita responder de acuerdo a lo que hemos estado escuchando en la palabra de Él, que no esté bien, que algo me esté orillando a tener o una mala palabra o una mala acción, eso me impide tener la plenitud del gozo que Él quiere que viva todos los días en mi vida. Y esto es importante, claro que es importante. Es muy importante para poder ser completos, para poder ser personas íntegras. En nosotros personalmente, con nuestra familia o con quien quiera que nos rodee. Por eso es tan importante que nosotros hagamos un alto y sigamos preguntándonos cómo estamos, y de acuerdo a lo que la palabra nos está diciendo, cómo va el examen, de qué se trata el examen, entonces nos podamos responder honestamente. Fíjense, usted el examen lo hace personal con Dios. Nadie le va a hablar, y yo creo que nadie le va a querer copiar, de acuerdo a lo que está viendo. Todas están mal, mejor no copio. Entonces mejor le digo lo mío, lo que yo tengo en mi persona. Así que todo esto que nos dice el Señor produce algo en nuestras vidas. Cuando tenemos una buena palabra en nuestro corazón y tenemos la guía del Espíritu Santo y podemos hacer buenas acciones en nuestras vidas, se traduce siempre en un excelente resultado. Ahí en la misma carta a los Filipenses,
en el mismo capítulo 2, la segunda parte del versículo 15, y vamos a leer también el 16, dice: en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Versículo 16: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La palabra de Dios trae al creyente una nueva calidad de vida. Esa nueva calidad de vida se llama vida eterna. Y eso cambia completamente todo el panorama. Mientras que tú no tienes a Cristo, mientras que tú no tienes la conciencia de la vida eterna en ti, todo tu pensamiento es temporal, es para aquí y hasta el día que yo me muera y a ver a dónde voy. Eso no te puede dar ninguna satisfacción, eso no te puede llenar tu espíritu, tu corazón de felicidad, eso no te puede dar una esperanza en tu vida, y permanentemente estarás viviendo una vida insegura. Pero cuando tienes a Cristo y te dice que la nueva calidad de vida es que ahora vives en la vida eterna, el panorama cambia, porque tienes la certeza, creyéndole a Él, de vivir a plenitud cuando todos los años que estés aquí en este mundo, y después de este mundo continuar hacia una vida más esplendorosa, gloriosa en Cristo Jesús. Cuando tienes entonces esa nueva calidad de vida, las cosas cambian. Cambia toda tu forma de pensar y de ser. Entonces dices, ya no vale la pena estar chismeando. ¿De qué me sirve? De nada. ¿De qué me sirve enterrar el puñal por la espalda al que me está ayudando? ¿De qué me sirve hablar mal de alguien? ¿Sabe qué? Un tip: cuando usted habla mal de alguien, está hablando mal de usted. Y eso trae repercusiones, trae malestares en su vida. Aunque después se niegue y le busque una justificación, eso le va a incomodar, eso va a producir un efecto en usted. Así que acuérdese de esto: si usted habla mal de una persona, usted está hablando mal de usted, porque ese no es el corazón de Dios. Entonces, otra vez, analice cómo habla, analice si sus acciones son de murmuración y de contienda, y usted empezará a dar cuenta aún más de cómo está su interior. Si nosotros tenemos al Espíritu de Dios, que nos dice que nos da el querer como el hacer, que nos ayuda, que nos enseña a amar a Dios para que nos amemos a nosotros mismos, y que significa vivir obedeciendo y llevando a cabo en nuestra vida su palabra, el efecto se traduce en acciones, de tal manera que ahora ya no espero recibir del mundo, ahora yo doy. ¿Entiende por qué el Señor dice: más bienaventurado es dar que recibir? Porque si doy es que tengo, y tengo algo infinito, tengo lo de Dios, y eso es lo que voy a dar. Pero si no tengo, soy una persona pobre, mi corazón está vacío. ¿De qué? De Dios. Está lleno de otras cosas, pero no está lleno de Dios. Entonces eso incomoda mi corazón, entra la envidia, entra el egoísmo, entra la codicia, y empiezo yo con acciones de murmuración a causar daño a los demás. Con mis peleas constantes también causo daño a los demás. Entonces no hay felicidad por ningún lado. Pero el Espíritu Santo te dice que Él te puede llenar tu corazón de su presencia, y si te ayuda para que apliques su palabra en medio de ti, vendrán los resultados de transformación. Tú agradecerás a Dios, amarás a Dios, y al estar aplicando la palabra de Dios, las promesas de Dios, obedeciendo a Dios en tu vida, entonces puedes tener un corazón que pueda decirte: sí, me estoy amando. ¿Por qué? Porque mi vida la llevo bien en todos los aspectos. Cuido mi cuerpo, cuido mi alma y cuido mi espíritu. Entonces me hace una persona íntegra delante de Dios y delante del mundo. Soy irreprensible, sin mancha, y con la humildad necesaria para decirle a Dios: yo no me creé a mí mismo, tú me creaste, entonces mi vida te pertenece a ti, tú me conoces perfectamente, entonces atenderé todas las correcciones que me quieras hacer para poder encaminar mi vida de acuerdo a tu voluntad. Decimos amén. Amén. Y entonces esto que va a producir una nueva calidad de vida.
a través de la presencia de Dios en mi interior. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de su palabra. Por eso dice que estemos asidos de su palabra, tomados de su palabra. En primer lugar, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Tiene vida y tiene eficacia al actuar. Actúa. Dice que es más filosa que una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de tu ser, hasta los tuétanos, dice, hasta los huesos, dándote a entender que a lo más profundo, donde nada llega, donde nadie llega, solamente la palabra de Dios. Cuando tú permites que entre hasta ese lugar, está en el centro de tu corazón. ¿Y a qué te ayuda la palabra? Te ayuda a diferenciar, a discernir tus pensamientos de las intenciones que tú tienes en tu corazón. Es lo que llamamos redarguir. Entonces la palabra te redarguye al ver que lo que tú tienes como intención no es la adecuada. Y ahí es un punto importante. La palabra lo logró y tú vas a decidir hacer un cambio en tu vida, hacer la corrección en tu vida, para que entonces tu interior se empiece a transformar. Ya no va a salir un chisme, va a salir una bendición. Ya no va a salir una queja, va a salir un gracias, Señor, un gracias, hijo, un gracias, esposo, un gracias, esposa, un gracias, pastor. Yo aprovecho para que me digan gracias de repente. Que nada, así soy. Medio forzados ya los últimos, pero bueno, se los acepto. Entonces, cuando la palabra viene y te redarguye y ve que tus intenciones no eran las adecuadas, te engañaste y por eso estabas actuando de esa manera, entonces tú decides, Señor, ayúdame. El Espíritu Santo te ayuda y te da los pensamientos de la voluntad de Él para que tú lo apliques y empiezas a corregir el rumbo que llevabas. Entonces eres un instrumento de bendición, eres un hijo verdaderamente de Dios. Tus acciones respaldan lo que afirmas ser y por lo tanto la gloria de Dios resplandece en medio de tu vida. Esa palabra nos dice 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esa palabra de Dios dice que es la que nos permite renacer de nuevo, un nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan que le mencionaba? Y esa palabra de Dios dice que vive, nos saca de aquello que nos está perjudicando tanto, de aquello que tenemos en nuestro ser interior que nos hace ser una forma negativa en nuestras acciones y que ahora me estoy dando cuenta que reconozco por mis frutas quién soy verdaderamente en este instante de mi vida. Es la palabra de Dios entonces la que me va a permitir renacer, dejar a ese viejo hombre con sus costumbres para poder ser la nueva criatura en Cristo Jesús, haciendo todo nuevecito. ¿Qué hace esa palabra? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En cuanto más pongamos atención a la palabra de Dios, en cuanto más la creamos, por eso dice que la fe, en cuanto más la creamos, eso va a producir mayores y mejores efectos en nuestro ser interior, gracias a la palabra de Dios. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Juan 15:3. Nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando tú permites, destinas tiempo, escudriñas la palabra de Dios, esa palabra de Dios empieza a fluir dentro de tu ser. Cuando dice limpia, quiere decir que ya provocó el efecto de redarguir, te hizo ver con qué intenciones estabas haciendo las cosas
Y entonces tú decides, Señor, ahora yo tomo tu palabra para seguirla, para obedecerla, para cumplirla en mi vida. Entonces empiezo a limpiar aquellas palabras, aquellos pensamientos, aquellas intenciones que eran las que provocaban ser una persona murmuradora, contenciosa, rebelde, desobediente y que no me dejaba ningún fruto de acuerdo a ti. Así que esa palabra entra en mi corazón y empieza a limpiar todo aquello que yo permití que se instalara. De la abundancia de mi corazón habla mi boca, de la abundancia de mi corazón salen mis pensamientos, de la abundancia de mi corazón los pensamientos se convierten en acciones. ¿Es de ahí de donde sale todo? Sí, la palabra te limpia de todo aquello que no te va a bendecir, ni mucho menos bendecir a los demás. Así que la palabra de Dios limpia. Esa misma palabra, segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, también nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios dice: tenemos nosotros la palabra profética más segura. La palabra entonces trae profecía, trae mensaje de parte de Dios. Lo que está usted escuchando es un mensaje de parte de Dios para su vida. La palabra de Dios entonces, quiero buscar un buen mensaje, lo localizo en la palabra de Dios, cuando yo lo estoy leyendo a través de la escritura o cuando tengo comunión con Él a través de escuchar a Dios. Recuerde, Dios es espíritu, no lo ve, no lo palpa. Dios entonces es como un pensamiento. Usted los pensamientos los tiene, no los palpa, no los puede pesar, no sabe de qué color son, pero existen. Entonces, cuando Dios en sus pensamientos, tú le das cabida, lo que estás haciendo es permitir que sus pensamientos entren, desplacen tus pensamientos y tú decides que se queden los suyos. ¿Qué palabra tienes para mí hoy, Señor? Voy a abrir mi Biblia y voy a empezar a leer. Y te voy a preguntar, porque esta es una carta personalizada: ¿qué tienes para mí? Hoy me estás diciendo que me tengo que examinar en cuanto a las acciones que tengo. No lo había hecho. No me había detenido a examinar qué es lo que yo hago a diario. Tal vez caí en una rutina. Tal vez no me importó, me es indiferente hacer lo que tengo que hacer y ya. Mi pensamiento no va más allá. Pero me estoy dando cuenta que en mi corazón no está limpio. Que en mi corazón hay mucha mentira. Que en mi corazón he permitido perversidades. Me he acomodado al mundo cuando tú me dices que no me acomode al mundo. Cuando tú me dices que yo no me convierta al mundo, sino que el mundo se convierta a Cristo. Y empiezo a analizar que todos los días, lejos de alimentarme de tu palabra, me alimento de cualquier libro, revista, programa, cine, lo que venga, de las pláticas, sean buenas, sean malas. Sobre todo me gusta la de los chistes rojitos, las de doble sentido. Me gustan las pláticas donde están desbaratando al presidente, al gobernador, al jefe, al coordinador, al supervisor. Esas pláticas me atraen mucho. Señor, por eso cuando hablo, murmuro y me quejo.
echarle la culpa a todo el mundo de mi situación que enfrentarme con responsabilidad, pensando en el privilegio que significa ser un hijo perteneciente a tu familia para hacerme responsable de las cosas que tengo que hacer y que no he hecho, o que sabiéndolas hacer las dejé a un lado, o que las estaba haciendo y ya no las vuelvo a hacer porque me incomoda ser correcto yo en la vida. Me convencieron, me jaló esa forma de pensar. Es cierto, sí tengo la palabra profética más segura. ¿Qué mayor seguridad hay en esto que me está hablando el día de hoy? Yo creo que nada. ¿Y esto está redarguyendo mi corazón? Sí, porque esa palabra, compruebo, es viva y eficaz. Y sí está aquí adentro, y me estoy ahorita observando que la intención con la que he hecho algunas cosas no es buena. No es buena. Vuelvo a lo mismo entonces. Por eso tengo un corazón tan rebelde. No me sujeto a nada ni a nadie. Hago lo que quiero y cuando quiero. Y no ha habido un cambio verdadero en mí. Esta palabra es segura. ¿Por qué? Porque me ayuda a conocerme a mí mismo. Conociéndome a mí mismo y conociendo a Dios, que es mi creador, entonces puedo ir con seguridad y certeza a Él para que bendiga mi vida y a decirle: Señor, perdóname. Siempre respondía, pero no lo pensaba. A la pregunta expresa cómo estoy, siempre digo bien. La verdad es que no estoy bien. Todo parte de aquí. Hay algo que no está funcionando. Y no me malinterprete, Dios no está aquí como juez. Jesús dijo: yo no te juzgo, mi palabra te juzgará. Ponte la palabra de Dios para ver tu interior y esa misma palabra te va a redarguir. No te va a estar condenando, no te va a estar mandando al infierno. No, la intención de la palabra cuando llega a tu corazón es que tú hagas conciencia de aquello que es de Dios o no es de Dios. Lo que no es de Dios, que lo quites tú. Te arrepientas, pidas perdón y recibas el perdón de parte de Dios. Y entonces empieces esa tendencia a ser una nueva criatura transformada a la imagen de tu Creador, para que tu boca sirva para bendecir, para que no caigas en las murmuraciones y contiendas y en la rebeldía del corazón, para que tus acciones proyecten verdaderamente un interior transformado por el poder del Espíritu Santo, no por el poder del mundo. Y entonces, como consecuencia, ahora encuentras que tu nueva calidad de vida se da porque has creído y estás viviendo en la vida eterna, lo cual te da certeza, no solamente hoy, sino para todos los días de tu vida y después de esta vida. Entonces caminas con integridad, caminas con rectitud a través de los días. Esta palabra entonces es segura porque trae profecía, trae mensaje para mi vida. Hoy está trayendo mensaje para tu vida, por lo tanto estamos comprobando lo que dice ser. Esta palabra, ahora le voy a cambiar un poco. Vamos a descubrir no qué es la palabra, sino quién es la palabra. Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El que está hablando y diciendo eso es Jesucristo. La palabra te está diciendo que ahí encuentras el camino por donde debes de andar, que ahí encuentras la vida, y esta es eterna, y que ahí encuentras la verdad. Y esa misma palabra te dice que también tiene un poder maravilloso para todo aquel que la recibe. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga
la vida eterna. Por primera vez empiezo a escuchar en esta mañana de parte de quien viene esa vida eterna, esa nueva calidad de vida. Y entonces continúo escudriñando la Escritura para estar perfectamente seguro y fundamentado en ella de quién es esa palabra. Y Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice que en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Eso nos dice en el primer capítulo, en el primer versículo. Y después nos corre el velo. Y en el versículo 14 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por lo tanto empiezo a decir: quien me da la vida eterna y quien es esa palabra, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas. Así que Jesucristo es esa palabra. Quiero verlo claramente en la Escritura, que me diga que ahí es donde está la vida eterna. Y entonces el apóstol Juan, en su primer carta, en el capítulo 5, en el versículo 18, nos dice: el cristiano sabe, lo estoy parafraseando, que todo aquel que ha nacido de Dios, ya vimos los dos nacimientos, adopción y nacimiento por el Espíritu de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno, escuche bien, ¿el maligno qué? ¿No tiene ahí su cita? El maligno no le toca. Sin ánimo de juicio. Hay muchas personas que hablan más del demonio que de Jesús. Todo el tiempo son demonios. Yo no digo que no exista el demonio, claro que existe. Pero también sé, y ese es mi pensamiento central, que existe Jesús. Y aquí me dice: sabemos, el creyente sí sabe. ¿Por qué le da poder a quien no lo tiene? ¿Por qué lo llama a su vida? Cuando dice sabemos que en Cristo Jesús estamos alejados ya del pecado. Entonces estamos alejados de Jesús, ahora estamos alejados del pecado. Dice: y el maligno no tiene parte ni suerte en mí. Amén. Y el versículo 19 dice: sabemos, otra vez fíjate, el cristiano no es un ser tonto, fanático, que no debe de pensar. No, Dios es respetuoso, es todo un caballero. Y te da la inteligencia y la sabiduría, y por eso afirma: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo, no el creyente. Pero sabemos, nuevamente dice, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De tal manera que todo aquel que está en Cristo y Cristo en él tiene la vida, y está eterno, vida abundante, como lo prometió él. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es una realidad para tu vida. Eso es lo que permite tener una nueva calidad de tu vida. Y que cuando de aquí en adelante, una vez que te hayas evaluado, y una vez que hayas ido reconociendo aquello que, de acuerdo a la palabra de Dios, no es acorde con esa palabra,
y que decidas el día de hoy decirle al Espíritu Santo, ayúdame, guíame, porque yo voy a tomar una decisión hoy. Voy a dirigir mi vida de acuerdo a tu voluntad, para que entonces yo pueda ver esa transformación, y todos los días voy a escuchar, voy a observar cómo estoy. Cuando eres consciente de eso, felicítate, porque vas a encontrar aquello que realmente eres. Te va a ayudar, si es algo de parte de Dios, a continuar en ello. Pero si es algo que no es de parte de Dios, decirle, Señor, ayúdame para eliminar esto de mi corazón, porque me está convirtiendo en una persona que no puedo decir yo soy un hijo o una hija de Dios, cuando todos los días que tú creas estoy buscando un pretexto para hablar mal, para buscar a mi prójimo y ensartarle toda la espada por la espalda, para hablar mal de quien se me ponga enfrente. Por eso tengo tanto veneno, tanta amargura en mi corazón. Estoy muy lejos de levantarme y decir, gracias Padre, gracias Señor por este día. Dime a quién tengo que bendecir, dime qué es lo que tengo que ver. Que no salieron las cosas, gloria a Dios, Señor, enséñame cómo van a salir las cosas, pero no quedarme murmurando. Si salieron bien, agradecer. Y eso solamente lo logra el Espíritu Santo, no tu conocimiento, no tu fuerza, no tus deseos, lo logra el Espíritu Santo de Dios, para que cambie y transforme su corazón duro de piedra en un corazón de carne, en un corazón sensible a la palabra de Dios, la cual redarguye, la cual limpia, la cual viene profecía en ella, la cual salva y la cual te da la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús. Queremos una familia sana, estamos ante ese compromiso, firmamos un compromiso, estamos ante un reto maravilloso de tener una familia que verdaderamente ame a Dios. Quienes firmamos somos los primeros el día de hoy que debemos autoevaluarnos, y apenas vamos en la segunda. Pero si mis palabras no sirven para bendecir, no sirven para beneficiar o para ayudar, si mi conducta es mala, entonces hoy tengo que hablar con Dios y decirle, Señor, tu palabra me dice que tiene el poder para limpiar mi corazón. Tu palabra me dice que tiene el poder para redarguir. Yo no puedo dejar pasar un instante más de mi vida sin antes detenerme y responderme a la pregunta cómo estoy. Si estoy bien, Señor, ayúdame a seguir bien. Pero si hay algo mal, con toda confianza, dice el Señor, acércate al trono de su gracia y encontrarás oportuno socorro de parte de Él. Lo que tú necesitas, con lo que tú estás luchando, lo vas a encontrar solamente en Dios. Amén. Solamente en Él. Y dejarás muchos motivos que amargan tu vida y con los cuales has amargado a mucha gente. Amén. Tú no te fijas o no quieres reconocer, pero cuando no te amas a ti mismo, eres tan ciego que no te fijas los efectos de tu conducta sobre mucha gente a quienes lastimas. Un error tuyo, una acción tuya, entiéndelo de una vez por todas, no solamente trasciende en ti, trasciende en muchas personas, trasciende en Dios. No podemos ser tan irresponsables, o no debemos. Mejor seamos sabios e inteligentes, y mejor busquemos la voluntad de Dios, para que entonces, con su divino poder maravilloso, cambie completamente nuestro interior. Y entonces sí, como termina diciendo el texto de Filipenses, seamos luminarias en medio de un mundo
perversa. Jesucristo le dijo al Padre, y lo sigue diciendo: mira, no te pido que los quites del mundo, más bien guárdalos del mal, porque por la palabra de ellos muchos van a creer en mí, por el testimonio de ellos muchos van a creer en mí, por las acciones que ellos emprendan muchos van a creer en mí. Así que, Señor, guarda tu iglesia, para que entonces sean sabios e inteligentes, y con la palabra mía fluyendo en su interior les pueda corregir y les pueda guiar en el camino correcto, de tal manera que sean esas verdaderas luminarias, que quienes los rodean tengan el deseo ardiente de correr a ellos para preguntarles: dime quién es tu Dios, dime cómo le haces para ser un hombre íntegro, intachable, trabajador, responsable, protector, que hace el amor todos los días de su vida con su esposa. Y no estoy hablando de relación sexual. Que seas la mujer, la ayuda idónea, que bendice a su marido, que cuida de sus hijos, que sea un matrimonio donde la palabra de Dios fluye, donde no tienes que esconder nada, abres las puertas y bendices a toda persona que entra, sabiendo que el Altísimo está contigo y te guarda. Que seas la madre o el padre sabio que sabe cómo bendecir a sus hijos, darles lo de Dios. Ya olvídate de lo tuyo, nada más. Lo tuyo no alcanza para la vida eterna, solamente alcanza lo del eterno, que es de parte de Dios. Y si tú no tienes lo del eterno, entonces, por pura lógica, entiéndelo, no le vas a poder dar, ni le estás dando lo de Dios, le estás dando lo tuyo. Así que es un buen momento también para ello. Y llévalo a esta palabra cada día de tu vida. Dios te quiere bendecir abundantemente. Él desea oírte con toda seguridad. La próxima vez que te pregunte él o cualquiera: ¿cómo estás? Y digas: bien, bendiciendo, en victoria. Verdaderamente el Señor ha hecho grandes maravillas en mí. Oye, pero tienes problemas. Sí, pero tengo la solución, que es Cristo. Yo lo amo a Él. Y primero está Él y después todas las cosas. Llegar diciendo: anoche me pasé orando, o el otro día estuve estudiando la Escritura, o aquel día vi un milagro, o aquel día le creí, vi las promesas cumplidas en mi vida. Gloria a Dios, porque ya mi lengua ya la puedo refrenar por el poder del Espíritu Santo, porque ya mis acciones traducen siempre bendición. Ya me quité el viejo hombre, lo puse en el closet, le puse 80,000 llaves y ya no lo saco de ahí. Ahora soy una nueva criatura en aquel que dio su vida por mí y que se llama Jesucristo. Dale una fuerte ofrenda de palmas a Él. Gloria a Dios. Ahora me digo que pongas en pie. Hoy el Espíritu Santo está aquí, ¿lo crees? Hoy quiere hacer una gran obra en medio de tu corazón. Fíjate bien, va de nuevo la pregunta: ¿cómo estás? Ahora respóndele al Señor. Ya no vas a decir: estoy mal, pero no sé de qué. No, ahora sí sabes. Dios con su palabra te hace inteligente y te hace sabio. Tienes fundamentos y no hay cosa mejor que seas consciente y tengas un buen fundamento. Primero, para definir cómo estás, y segundo, para saber qué vas a hacer y no dejar pasar la vida. De eso no se trata. Así que Dios tiene hoy para ti un gran regalo. El regalo de la reconciliación. ¿Te quieres reconciliar con Dios? No tienes más que abrir tu corazón y decirle a Él: Señor, me arrepiento. Dejé que Él se llenara mi corazón de muchas cosas y las cumplí y no eran las tuyas.
Hoy tengo que reconocer, el domingo pasado me hablaste, pero hoy otra vez. Y en la semana siguieron saliendo muchas palabras. Yo estoy en primer lugar. No crean que soy un juez. Yo estoy en primer lugar. Esta palabra para mí también es. Porque nadie es perfecto. El único perfecto es Dios. Pero es bueno. Y tan es así que se toma este tiempo para poder hablarnos a nuestra vida. Bendecir nuestra vida. Y decirnos cómo puedes proceder de aquí en adelante. Así que abre tu corazón, dile: Señor, tengo que reconocer que no tenía en él las palabras tuyas. Y pido perdón por las palabras que usé y que lastimaron a alguien. Pido perdón por las palabras que usé y traicionaron a alguien, o la confianza de alguien. Te pido perdón, Señor, porque sí, me ha encantado el chisme y la murmuración, y eso ha originado que mi corazón sea muy rebelde, muy mentiroso. Pero hoy, Señor, como siempre, tan hermoso eres tú, que me dices que tengo que hacer. Abro mi corazón. Recibo todo. Enséñame a andar en tu palabra para que yo te ame. Y entonces, con tu amor, yo pueda amar a mi prójimo. Y andando siempre, lleno de tu Espíritu Santo, me voy a dejar redarguir, sabiendo que todos los pensamientos tuyos son de bien y no de mal. Sabiendo que no me estás juzgando, sino que me estás ayudando, me estás salvando de lo que yo era. Y sobre todo sabiendo que todas las viejas cosas ya pasaron, y a partir de este instante todas vienen a ser hechas cosas nuevas. Dios quiere levantar una gran iglesia. Lo ha estado haciendo ya durante 10 años. Y va a continuar. Y yo bendigo a Dios por cada uno de ustedes. Porque a cada uno de ustedes Dios los trajo, no yo. Y si los trajo, es para darles estas buenas noticias a su vida. Para que aprovechen bien el tiempo, para que corrijan lo que tengan que corregir, para que disfruten de la vida abundante que Él nos prometió dar. Y que el fruto de ustedes sea el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Que eso brote de ti. Y vas a ver cómo sí podemos ver un cambio. Tal vez en algún sector de la sociedad, empezando por nuestra familia, tal vez en nuestro estado, tal vez en nuestro país, y por qué no, en todo el mundo. Yo no sé si a Dios le va a placer usar a uno de ustedes y darle el ministerio de evangelista, de apóstol, de pastor, de maestro, y que pueda trascender, tal vez a través de un medio electrónico o presencialmente, y poder ir al rincón más insospechado del mundo y convertir un alma. Pero que esa alma significa tanto para Dios como tú. O ir a masas de personas que se convierten. Yo vivo con esa esperanza, porque tengo un Dios grande, un Dios que cumple todas sus promesas. Por cada instrucción que Dios te da, atrás de ella hay una promesa. Y el más interesado en que se cumpla es Él. Y Él lo hace a través de los creyentes. No hace distinción. Lo único que usa es tu disposición y la fe que ha crecido al escuchar su palabra, hacerla tuya y aplicarla. Así que vamos a cerrar todos nuestros ojos. Ahora sí responde. ¿Cómo estás? Dentro de ti. Dentro de ti respondemos.
Ayúdanos, Señor. Ayúdame. Cada día lo voy a apreciar más. Cada segundo lo voy a apreciar más. Ya no quiero ser yo. Como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Y en el capítulo 8, versículo 2, él mismo responde: el Espíritu de Dios me hace libre de la ley del pecado y de la muerte. Así que solamente abre tu corazón y deja que te llene el Espíritu de Dios. Son esos pensamientos, esas palabras puras que están llegando a ti, y que lo que tienes que hacer es aceptarlas. Acéptalas en ti y por fe dile: Señor, que empiecen a hacer efecto en mi interior. Quiero ser esa luminaria, quiero ser ese hijo tuyo que sea irreprensible, que sea humilde delante de ti y de todos los hombres. Quiero bendecir ricamente a mi familia. Quiero vivir mi vida cada día, cada instante, con toda la plenitud que tú ya me concediste. Y no es por merecimientos, es por tu gracia. Así que, Padre, bendice a cada corazón que nos encontramos en este lugar, o a través del internet allá en casa, donde quiera que estén, en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en España, donde quiera que estén, que nos están escuchando. La palabra de Dios, no hay barrera que la detenga. No está presa. La palabra de Dios es infinita, y esa palabra sé que está llegando a muchas almas más de las que vemos aquí. Y por fe, hoy el Señor está haciendo el milagro de dar la salvación a muchos corazones que han decidido creerle y aceptarlo como su único y suficiente Señor y Salvador. Padre, bendice a cada una de esas almas, a cada una de esas personas. Yo sé que tu Espíritu Santo también está ahí, y yo sé que también estás tocando lo más íntimo de sus corazones, tal y como aquí lo haces, Señor. Glorifícate, mi Dios. Sana, limpia cada corazón. Así como también te pido, mi Dios, que empieces a sanar cuerpos, que la sanidad tuya venga a todo aquel que está afligido, que todo dolor, que toda dolencia, que toda enfermedad, o que todo espíritu de enfermedad en este momento sea expulsado de sus cuerpos, para que también vean la manifestación a través de ellos mismos de tu gloriosa presencia. Solo crea en su corazón. Señor, bendícelos, Padre, y bendice tu iglesia. Bendice a cada niño, Señor, que tenemos aquí. Guíalos también con tu Espíritu. A cada ministerio, fructifícalo y multiplícalo, Señor. Pero sobre todo, mi Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio de nuestro corazón, redarguyéndonos, guiándonos y llevándonos por las sendas de justicia que tú nos mandas. Te doy las gracias, Señor. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La gloria es para Él. Denle una ofrenda. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga allá en casa. Y bueno, ha sido una palabra maravillosa. El próximo domingo continuaremos con lo que Él quiere hablar a nuestras vidas y poder estar seguros de esa respuesta. Cuando nos pregunten cómo estás, poder decir bien en muchos aspectos. Mal tal vez, pero estoy siendo gobernado y orientado por el Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Le voy a pedir a José Luis Guzmán